la lección 25 de la proposición. Y el título también puede dar un poco a decir, reportando algo falso. Y esta es parte de la tercera unidad que sigue hablando de justicia, ¿verdad? Justicia y adversidad. Y todo eso habla de su tema, la justicia, la ley e historia. Es a través de la historia que se nos presenta en la mañana de hoy, muy conocida como su cuerpo. Es que vamos a ver cómo, en medio de situaciones, ¿verdad?, caóticas, se presenta la oportunidad de justicia, ¿verdad? Eso, cómo el hombre sigue implementando, ¿verdad?, la ley que a veces no significa justicia. Hemos discutido por las anteriores, ¿verdad? Hay un gran interesamiento desde la perspectiva, ¿verdad?, humana, de lo que es la verdadera justicia y cómo se modela a través de la ley, ¿verdad?, de los legalistas, que muchas veces, más que todo, el hombre busca la forma de dar la vuelta y que se acomode más bien a su intención, más allá de realizar verdaderamente lo que sería un acto verdaderamente de justicia. Pues esto sucede en el relato de Job, que vamos a ver esta mañana. Específicamente, nos encontraremos en el capítulo 8 y nos manda a considerar los versículos del 1 al 10 y luego la última parte del capítulo, que será del 20 al 22. Antes de entrar en el tema constante de la clase, veamos los objetivos presentada esta lección. Y número 1 dice que es evaluar las ideas y los argumentos teóricos presentes en el texto que intentan articular una respuesta al sufrimiento humano y a la justicia de Dios. Y como segundo objetivo, adoptar un entendimiento teológico constructivo y un compromiso de cuidado a la persona que está y sufre adversidad. Como yo lo digo, quiero presentar esta diferenciación del concepto también humano, ¿verdad? Toda nuestra alta identidad. Lo que verdaderamente pretende Dios como el hombre es de hacer de verdadera y agradable justicia. También nos presentan dos palabras como parte de vocabulario. Vamos a dar lectura por incluirla más bien, diferenciar el binario, lo digo que está muy bien. Dice la número 1, la primera es íntegro. Y lo tiene como una persona recta e intachable con los ojos. Interesante ver la definición que llamó la atención, la última parte, ante los ojos de Dios. Y eso lo vamos a ver porque a veces para los seres humanos van a aflorar los prejuicios, los perspectivas y los malos criterios que quizás a veces no han aceptado sobre el otro hermano o otra persona. Así que lo importante es que seamos íntegros ante los ojos de Dios. Luego, la otra palabra es malvado.
Personas que se inclinan al mal con una actitud desafiante a Dios y en total desprecio hacia la justicia, la rectitud, la virtud y el honor. Pero como lleva a confrontar esta acción, habla del conflicto, ¿verdad? O el saber de la justicia, más que todo la teológica, la religiosa, o de la escritura que podamos tener como cristianos, ¿verdad? Y el libro de agregar así que va a ser la discusión, ¿verdad? El libro teológico que ofreció versus la teología de la compasión. Y me parece que va a estar muy evidente. Nosotros conocemos la historia ya de la manera, ¿verdad? Sabemos más bien ahora de la actitud, de su integridad ante Dios, su servicio, su fe infinita, ¿verdad? Pero es interesante, Pablo en esta mañana, la justicia, ¿verdad? Y la justicia, porque lo vamos a ver desde el argumento de aquellos amigos que se acercaban a la ropa, amigos para ayudar, ¿verdad? Y es interesante que debemos lograr el libro de Job explora la relación entre la prosperidad, la adversidad y la fe en Dios. ¿Por qué? Porque conocemos que nos dicen la Biblia que Job es una persona totalmente próspera, en todos los sentidos, familia, hijos, hijas, posesiones, ¿verdad? Pero muy evidente al servicio de Dios, ¿verdad? Estaba claro y fiel a Dios que profesaba su fe y así lo moderaba. ¿Y saber qué regalo nos lleva? Un inicio a la posición de Señor de Dios, el trabajamiento de Cristo, ¿verdad? De Satanás, descrito por este hombre, ¿verdad? Que alegaba a Satanás que toda esa fidelidad a su pueblo. Era un hombre recto de su y la verdad que por esa prosperidad de la persona era que demostraba bastante de vida, pero que ponía en entredicho esa fidelidad en caso de que no se aunque comienza así y sabremos la historia, ¿verdad? De antemano. Es curioso el argumento que se presenta en el centro, porque en la práctica, decía yo, pero me parece a mí que en la práctica más humana se ha modelado, se ha dicho prácticamente lo contrario. Me refiero que es cuando a veces el hombre se siente en esa plenitud de tener todo, de alcanzar título, función, que se aparta, ¿verdad? Del recuerdo de Dios, porque empieza a crear en nosotros, el ser humano, ¿verdad? Quizá una falsa expectativa de que somos suficientes, de que nuestra capacidad lo suficiente para no necesitar el Dios. Así que
cuando estudiaba la historia, me hizo pensar en el aspecto que fue Satanás. Él es fiel porque y como le digo, no sé su opinión, pero me parece que hemos discutido en otras ocasiones que a veces, y de hecho, la historia bíblica, ¿verdad?, nos presenta en torno al pueblo de Israel, que precisamente cuando lograban nuevas conquistas, nuevas posesiones, tener todo resuelto, se iba alejando, ¿verdad?, esa conexión con el Señor. Pero así es la historia, ¿verdad? Si está desarrollada el libro de Job, ¿verdad? También podríamos decir que precisamente por la incapacidad, por la ignorancia del enemigo, es que se fija desde esa perspectiva, ¿verdad? Así que su acercamiento también de entrada ya sería, digamos, incorrecto. Así que así se da la introducción de la historia de Job, ¿verdad? Sabiendo ya que hay una intervención entre el mal y Dios. Lo que entonces lleva a que se dé la situación de, sí, poner a prueba, ¿verdad?, esa fe y se empieza a dar en el contexto de empezar a perder toda esa plenitud de vida que gozaba Job. Eliminar sus hijos, fue robado, murieron sus animales, ¿verdad?, sus siervos, y tanta calamidad que incluso físicamente también, su enfermedad física a Job. O sea, una total calamidad para la vida de cuando estaba en pleno desarrollo, ¿verdad? O en plena abundancia, de un momento a otro se suscitan una tormenta de eventos que lo lleva a la miseria. Eso es lo que conocemos, ¿verdad?, de la historia. Y ahí, ya en ese momento de calamidad, llegan estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. De hecho, más adelante también Eliú. Llegan se suponía que a consolar, ¿verdad? Pero la historia luego se desarrolla de tal manera que como era que, si diríamos humanamente, mejor no hubieran venido nada, ¿verdad? Pero es interesante porque antes de esa interacción entre los amigos y Job, dice que estos tres llegaron y celebraron un momento de silencio. No hubo palabras, no había ninguna explicación. Y yo creo que ahí entonces aplica esto que conocemos, ¿verdad?, digamos que cultural o socialmente, ¿verdad? Eso de que si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Y ellos hasta ese momento practicaron esa sana cortesía, ¿verdad? Dice el relato que llegaron y estuvieron más de 3 días en total silencio, ¿verdad? Parece que, digamos que impactó tanto la condición en que encontraron a Job que en ese momento no había palabras. No es hasta que entonces Job empieza en aparente desahogo, ¿verdad?, a contar, a decir su calamidad, el por qué, buscar una explicación que él mismo no entendía, que entonces da paso a la intervención de sus amigos, ¿verdad? Y el capítulo 8 nos presenta la intervención de uno de ellos, de Bildad. ¿Con qué vino Bildad a ayudar a su amigo Job? Y eso es lo que prácticamente nos lleva a la clase de hoy. La respuesta de Bildad a Job ante su calamidad. Ahora, habiendo relatado, ¿verdad?, la condición de Job, que yo sé que la sabemos, nos lleva o nos podría llevar a pensar y a contestarnos nosotros mismos, ¿verdad?, a través de este periodo, esta pregunta: ¿cómo podemos permanecer fieles a Dios
en tiempos de sufrimiento. Sobre todo cuando somos personas que hemos declarado a Dios en nuestra vida, que vivimos para Dios, ¿verdad? Y que nos sometemos, ¿verdad? A su voluntad. Pero en esa práctica, cuando viene el tiempo difícil, ¿cómo humanamente? Porque no dejamos de ser humanos. Precisamente la mayor traición que nos hacemos nosotros es nuestra condición humana, pecaminosa, ¿verdad? Y llena de prejuicios sociales, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo en medio de esa calamidad, en medio de ese problema, de esa situación difícil, mantenemos viva y podemos permanecer fieles a Dios en ese periodo de angustia? Eso es lo que deberíamos resolver, ¿verdad? En nosotros. Hermana Senia, vi por ahí que ¿no había otro micrófono? Ah, por aquí. Por favor, ¿cómo nosotros? ¿Cómo permanecer fieles a Dios en medio, ¿verdad? De tiempos de sufrimiento, de las calamidades, circunstancias de lo que estamos viviendo. Pues yo me puse anoche a estudiar y a buscar anotaciones y vemos que, como dice, hoy encontramos temas actuales que tienen que ver con situaciones que llevan a límite a la persona. Y Job fue uno que llegó a un límite. Entonces, nosotros tenemos que saber en quién estamos creyendo. Hemos creído y estamos creyendo. Y a veces las personas ven escapar. No es que nadie quiere morir, pero quieren escapar del dolor. Y así que cuando Job encontró la mejor manera, ¿verdad?, de enfrentar su situación, expresó su verdad, lo que siempre creyó, y siguió firme en su corazón. Sin albergar duda ni temor, contendió con su Dios, porque hallé un buen amigo, mi amante Salvador, ¿verdad? Lo cantamos. Pero hay momentos que se nos olvida que ese íntimo amigo está ahí. Entonces, dice que contendió con su Dios porque él no entendía, pero dijo esa frase famosa que se repite por ahí: sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará sobre el polvo. Amén. Lo que quiere decir que dentro de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, no podemos entregarnos a la desesperanza. Podemos contender, porque él contendió y cuestionó a Dios y todo, pero no dejó de creer que él estaba en su vida. Lo contrario a lo que Satanás quiso hacer. Porque como él sacó del trono a esos dos seres de luz, a Adán y a Eva, y lo ocupó él, probó a Job dentro de esa luminosidad que Job tenía. Porque Job era un hombre que mucho dinero, vamos a decir fama, pero a horas diarias, no tanto por él, pero por sus hijos. Y cómo se destacó también en la comunidad por ser un hombre compasivo que compartía lo que tenía también. Amén. O sea que él no tenía nada por donde Satanás agarrarlo. Aparte de eso mismo, de esa abundancia de propiedad y de corazón, ¿verdad? De espíritu. Aparte de eso, aparte de eso, hoy nosotros tenemos, yo siempre, y espero que todos nosotros
sintamos esa alegría y esa bienaventuranza de que ese pobre diablo, como decía José José, ese pobre diablo ya no está sobre nosotros. Amén. Dejemos al diablo fuera de nuestras vidas, porque la palabra nos está dando el conocimiento diario, día a día, para que nosotros la escudriñemos y para que nosotros comprendamos cada día a quién tenemos como nuestro Redentor, que no nos vas a dejar. Y eso era lo que Job, como un amigo con Dios, contendía. Le hablaba, se desahogaba con él. Así que hoy nosotros sabemos que Jesús venció al diablo en la cruz. Amén. Y que ya él no tiene poder contra nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús dejó todo en la cruz. Bajó al infierno sin necesidad, en un caso porque él no tenía pecado. De actuar en los caminos de él, buscando esa santidad, que ya fuimos revestidos con ella y ahora nos toca a nosotros, con la ayuda del Señor en nuestras debilidades, tener el poder que nos ha dado Jesucristo para derrotar todas las demás cosas. Se puede. Pero yo voy a insistir otra vez en precisamente en el momento de la adversidad, porque hoy en esta relajación, ¿verdad? En este acto de palabra, podemos estar claros y coincidimos, ¿verdad? Me parece que todos con lo que acaba de poner la hermana, pero cuando esa situación perniciosa está sobre nosotros, ¿verdad? Aparte de la pregunta que acabo de hacer y queriendo tomar lo que trae la hermana Senia, hago otra pregunta. ¿Podemos o vemos bien, Omar, precisamente reclamar, por decir una palabra, reclamar a Dios mi condición? ¿Qué opina usted? ¿Se vale que le reclame, que le cuestione a Dios esto que me pasa? ¿Verdad? Como contestó muy bien la hermana Senia, ¿verdad? Desde su punto de vista, muy bien. ¿Y qué elementos nos ayudarían o nos ayudan para rectificar esa fe? Pero durante la crisis, ¿se vale que cuestionen? Eso es lo que yo quiero escuchar de ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les parece que nuestra humanidad no lo permite? ¿Ah? Todos los días ayuda. Yo le digo peleando con Dios cada vez que nos pasa algo. Dentro de nuestra humanidad está el pelear por todo, el quejarnos por todo. Y obviamente, ¿a quién nos vamos a quejar? Miramos para arriba, pues no importa lo que nos pase, tengamos nosotros la culpa o la responsabilidad o no, la primera reacción dentro de nuestra humanidad es decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Okay. Y eso mismo era lo que estaba haciendo Job. Lo que pasa es que Job estaba en una situación extrema porque él había perdido todo, toda su familia, su riqueza y sobre todo su salud. Él estaba sufriendo porque estaba perdiendo su salud, que era lo más que le dolía porque era lo que afectaba su carne. Por lo tanto, él estaba llevándole un reclamo a Dios. Si yo te sirvo, si yo te acepto, si yo sigo tus preceptos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Ese es el reclamo que es real él está llevando a Dios. También quería comentar que
A mí me está bien curioso, casualmente estoy leyendo Job y eso es queja tras queja y los amigos y él es bastante doloroso leerlo, pero me está curioso que al final de todo él nunca pecó contra Dios. Así que aunque capítulo tras capítulo uno ve los discursos de él, que él dice que desearía morirse, que él dice que por qué me pasa esto, que sigue insistiendo que él no pecó, que todo eso no es a causa de su pecado, mientras los amigos insisten, ¿verdad?, en que sí. Al final del día, él no pecó contra Dios, así que pareciera entonces que esas quejas de parte de él, al final del día, pues no son un pecado, o sea, es lo que pudiera interpretar, ¿verdad? Quizá hay que profundizar más en el asunto, pero yo pienso que, obviamente, como dice Judith, somos humanos y siempre nos vamos a quejar, pero también pienso que Dios quiere eso, o sea, Dios no quiere que nos quejemos, pero Dios quiere que seamos sinceros con Él. Y si uno se siente mal, pues Dios quiere que tú vayas donde Él y le digas, mano, me siento mal. O si te sientes bien, mano, me siento bien. O sea, que esa relación y esa comunicación directa y esa relación íntima con Dios de decirle, me siento fatal, me quiero morir, ¿por qué está pasando esto? Eso es parte de esa relación con Dios que Dios quiere que tengamos. Así que, como que, nada, me parece que es chévere que eso es lo que a Dios le gusta. O sea, a veces uno cuando se siente mal, como que uno no quiere ni orar. Uno a veces está como que "Ay, me siento fatal, no quiero ni pensar en Dios, ni hablar con Él, ni decirle nada. Anyways, Él lo sabe todo. Pero eso es lo que Él desea, que nosotros nos acerquemos a Él en cualquier circunstancia y podamos ser honestos. Así que pues pienso que se vale quejarse y sobre todo creo que con quien más se vale quejarse es con Dios. Porque actually es la persona que más puede hacer algo por ti. Es como cuando uno piensa que tiene un problema y te vas y te quejas con alguien que no puede hacer nada al respecto y lo que haces es bochinchar y quejarte de más. Versus, en verdad, quejarte con la única persona en el universo que actually tiene el poder de hacer algo al respecto. Así que nada, no sé. O sea, entiendo que estamos de acuerdo que es saludable cuestionarnos, diríamos de alguna manera, cuestionarnos, ¿verdad? Yo creo que verdaderamente es válido que nos cuestionemos, porque de ese cuestionamiento, del cual parte de la pregunta o ese por qué, eventualmente, sea por nuestro propio análisis o por esa revelación, ¿verdad?, divina, nos llega la respuesta. Si no cuestionamos nada, pues somos un paquete ahí puesto, ¿verdad? Un bolso puesto ahí, pues no reaccionamos a nada. Y es necesario que reaccionemos. Ahora, se vale otra opinión. Ya tengo dos acá de este equipo. ¿Alguien entiende que sí es saludable al ser humano, verdad? Quizá ese cuestionamiento, esa relación. Hermana, por favor. Hermano, yo entiendo la carta, le decía a mi esposo que uno se tiene que compadecer de Job, porque si uno tiene un dolor o un quebranto, pues no, lo que yo creo que a Dios lo que no le gusta es la expertía, pero cuestionar y decir al Señor, yo me siento tan mal, ¿qué me puede estar pasando? Como yo le digo a mi esposo, digo, mira, yo pienso en Job con una trina rascándose, porque debe ser horrible. Pero también pienso que él no se queja tanto por lo que él perdió, por su condición de su cuerpo. Porque las cosas vienen y van, pero la salud del cuerpo, si se pierde, se pierde. Así que para mí, esa es mi opinión. Ok. ¿Alguien más quiere aportar algo o decir algo? Rey, acá. Monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y conversaba aquí en un paréntesis con la hermana Judith y ella me dice que si podríamos cuestionar las decisiones de Dios.
Estamos en un mundo caído y la calamidad le pasa a cualquiera. Ujú. No son decisiones de Dios. Es que está con una naturaleza caída y vivimos con un cuerpo temporal que se va a enfermar, que te cae y te golpea. No es cuestión de, es que en el sufrimiento que es común a todos los seres humanos, reconozcamos que no lo mandó Dios, que Dios lo sabe y que Él no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Que aún en la muerte tienes la esperanza de la vida eterna. Aún siendo lo peor, ¿verdad? Porque se nos puede caer un canto Bueno, y dos cantos bueno, lo peor humanamente. claro, humanamente. dentro de nuestro Porque referente morir en humano. Cristo, el morir en Cristo es ganancia. ¿Verdad? Pero en lo humano es referente, lo peor que nos puede ocurrir en lo humano es morir. Después de eso, no hay nada que te pueda ocurrir peor. Que hay dolor, y hay dolor permanente, hay dolor por mucho tiempo, Ujú. prolongado, sí. Pero aún en el dolor, Dios no lo mandó, Dios está consciente, Él lo está mirando y tú descansas en Él. Amén. ¿Ya? Yo creo que eso es, podemos cuestionarlo. ¿Por qué me pasa? Eso te iba a decir porque me estás dando otra respuesta muy acertada y que Sí. que íbamos a discutir. Pero primero, sí, vamos a establecer, sí, puedo cuestionar. Sí. Debo cuestionar. Es más, mira lo interesante de todo esto. Regularmente nosotros caemos en el pensamiento humano, es decir, pero ¿por qué si yo soy bueno me pasa eso? Pero ¿quién dice que tú eres bueno? Volvemos, el humano, yo me quiero justificar. Sí, yo me evalúo. Pero dentro del plan de Dios, dentro de las expectativas de Dios, ¿cuán bueno soy yo que merezca o no merezca? Ese no es el issue, Ujú. porque Dios no lo mandó porque me castigue. El castigo viene en su momento cuando sea. Ujú. Este no es. Pero aún en ese momento decimos, ¿por qué si yo soy bueno? ¿Quién dice que eres bueno? Tú. Es la cuestión, ¿me entiendes? Muy bien. Pues yo me alegro de encontrar hermanos que tienen la misma perspectiva teológica, ¿verdad? Porque sí, pues yo cuestiono a Dios y lo que quería compartir es, si yo cuestiono a Dios, ¿por qué? Porque todavía mi entendimiento establece, como dijo la hermana Senia, que el que tiene la autoridad, aún en este mundo corrompido, corrupto, desgastado, yo reconozco como cristiano, por mi fe, que el que tiene la autoridad y el que ya venció a la maldad es mi Dios, es Jesucristo. Pues entonces a él porque de otra forma yo le estaría dando autoridad a quien ya la perdió, al que nunca la ha tenido. ¿Entiendes? Así que yo cuestiono a mi Dios, como decía mi hermanita, a quien yo sé que realmente me puede contestar y puede resolver mi situación. La única opción que tengo, pues a él voy, a él le cuestiono. Para eso se supone que llegaron los amigos. Y resultó que cuando le da su descarga, su desahogo, cada uno de ellos había llegado con 3 piedras para darle para atrás, en vez de pasarle la mano, de confortarlo, de ayudarlo. Y ahí en ese aspecto es que vamos a entrar verdaderamente en lo que nos quiere convocar la clase. Y es que cuando leamos ahora estos versículos, nos vamos a dar cuenta, oiga, pero es que ellos no estaban tan mal nada. Ellos están basados en argumentos, ¿verdad? De la teología del momento, de la palabra. Lo que sucede es que nos pasa también por causa de nuestra humanidad y la falta de entendimiento, es cómo lo aplicamos. En el aspecto secular, y hemos visto en esta semana especialmente unos eventos de justicia que su resultado fue completamente injusto a la sociedad entera. Pero como el hombre toma ese aspecto legalista, ¿verdad? Lo escrito y lo tuerce y lo interpreto como me conviene.
Esa es la justicia que acostumbra hacer el ser humano, ¿verdad? Y si vamos atrás, ¿verdad? Pues era legal, era completamente legal y carente de injusticia el que un hacendado tuviera esclavos. ¿Quién iba a cuestionar eso? Y que los azotara y los castigara. Ya, era legal. ¿Por qué? Porque el hombre en su autoridad, en su ego, creó el dictamen, creó la regla que me autoriza, ¿verdad? Y así el hombre de su perspectiva siempre va a hablar de la justicia acomodaticia, desde su visión, desde su prejuicio, desde su conveniencia. Dios siempre va a tener otra clase de justicia, la que está basada en amor, en misericordia, ¿verdad? En su bondad, en la empatía, en la universalidad de todo, en la que cabemos todo. Y esa es la diferencia que nos van a dar los dos planteamientos aquí. Las de sus amigos, específicamente Bildad, versus la visión de Dios que después en el relato más adelante y que sabemos se completó y exoneró a aquel que ya 3 amigos habían condenado prácticamente de muerte. Así que vayamos rapidito a la lectura. Alguien que lea los primeros versículos del 1 al 10, lo cual yo considero que es el pliego acusatorio, ¿verdad? O todo el expediente fiscal con el que vino Bildad. Vamos a leerlo corridito del 1 al 10. Alguien que quiera colaborar para leer, que lo lea. Versículos del 1 al 10, capítulo 8. El micrófono, por lo menos el micrófono. ¿Quién lo Jesús? Del 1 al 10. Capítulo 8, del 1 al 10. ¿Cómo es Versión popular, perdón. Voy a leer la versión popular. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando así, hablando como un viento huracanado? Dios, el Todopoderoso, nunca tuerce la justicia ni el derecho. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Si tú actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no será nada comparada con lo que tendrás después. Consulta a las generaciones pasadas, aprende de la experiencia de los antiguos. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra. Pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. Amén. Pues mira, digamos que, como les decía, que en general todo lo que dijo es correcto. Todo lo que él dijo, en general, ¿verdad? Ampliamente, es correcto. Por ejemplo, Dios nunca va a torcer su justicia, ¿verdad? Pero como estamos hablando, la diferencia es que es la de Dios. La de Dios. Dios no va a torcer su justicia, su modo de juzgarnos, ¿verdad? Si buscamos a Dios, sí, Él nos retribuye, ¿verdad? Con paz, con bondad, con beneficio. Aunque nuestra humanidad nos lleva a pensar que el beneficio ahora en este estado es posesiones y posiciones. No el que hablaba mi hermano Rey, que es, ¿verdad? La ultimaria promesa, ¿verdad? La de alcanzar vida eterna. Esa sí es la recompensa que luchamos en este momento. No es ninguna posición ni posesiones que podamos tener. Así que sí está correctamente. También, obviamente que si nuestros hijos, nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro compañero falta ante Dios,
pues igual también tendrá la recompensa, igual que la tendré yo y usted, ¿verdad? O sea, todos nos enfrentaremos a ese juicio, más que todo. Así que volvemos, sí, está hablando la verdad, está hablando rectamente. Y otro argumento que da, consulta a las generaciones pasadas, como dice, pues, a los de más experiencia, ¿verdad? A lo escrito, a lo vivido, ¿verdad? Y como diría Seneca, en la brevedad de la vida, pues, no basta con los años que vivimos propiamente, sino cuando nos nutrimos de la historia, de lo conocido, de lo vivido por otros, pues hace que nuestra vida también sea más extensa. Así que también lo está llamando. Y en general, como le decía, son aspectos que diríamos están correctos. Ahora, es más que todo el problema que surgió aquí es la aplicación. Y es que no son estos los que se llamaron o se hacen llamar amigos. No son ellos lo que deberían conocer o también ser testimonio de que ese hombre era un hombre recto, ¿verdad? Firme en su fe ante Dios, colaborador. Parecería al aplicarle todo este régimen, ¿verdad? De estatuto, como si fuera una persona completamente desconocida para ellos, ¿verdad? Entonces, hoy, aquí, en este predio, en este grupo, en esta comunidad, es como si le aplicáramos el sinnúmero de advertencias, vamos a dejarlo ahí en advertencia, a mi hermano aquí que tiene una necesidad, porque precisamente tiene una necesidad. Ah, no es tu culpa. Bueno, no es que sea mi culpa, quizás es que soy partícipe de esa culpa. Y es como decía Rey, es que todavía vivimos en un mundo, ¿verdad? En un sistema corrompido que por más que usted y que yo tratemos de ser lo más recto posible, ¿verdad? Dentro de nuestra humanidad. Hay otro universo de personas que actúan contrario, ¿verdad? A la rectitud del Señor. Así que de alguna manera también nos va a ser víctima, digamos, de alguna forma, de alguna palabra, vamos a ser víctimas también de esas consecuencias. Porque tampoco podemos enajenarnos de que vivimos y estamos en este mundo, ¿verdad? O sea, que porque usted profese aquí al Señor y cumpla con su estatuto y se maneje lo más recto posible, va a seguir teniendo el impacto económico, social, agresivo, compulsivo que vive esta sociedad. Y en algún momento usted también es víctima. Y dice, Señor, ¿pero por qué? Pues porque estás ahí. Porque todavía eres de carne y hueso. Ahora, pero lo importante no es esta condición pasajera. De hecho, el capítulo, en los versículos más adelante, precisamente del 11 al 20, da unas cuantas metáforas, ¿verdad? Que indican precisamente y hablan de esa brevedad y de esa vida vana del ser humano. Lo compara con una telaraña, lo compara con el junco en el río, ¿verdad? Que por más verde que se vea, es el más rápido que muere o que se seca. La telaraña que con tanta precisión se forma a la larga con un solo soplido se desvanece. Así es nuestra vida, así en riesgo, en ese mismo riesgo está nuestra vida, nuestro ser. O sea, entonces no es de aferrarnos a esto que tenemos momentáneamente vivimos. Como decía hermano Rey, ultimariamente, humanamente tomándolo, ¿verdad? Lo peor que nos puede pasar es que perdamos la vida. Después de eso no hay calamidad que le alcance, ¿verdad? En ese estado físico, ¿verdad? Así que volvemos. Siempre esta comunidad que profesa la fe en la cruz, en Jesucristo, lo que debe estar es pendiente, ¿verdad?
de hacer lo más recto posible según lo aprendido, según lo que aprendemos, para alcanzar esa meta. Es lamentable que los amigos que llegaron allí vinieron a darle palabras del pasado. Jesucristo, en la historia bíblica presentada, e igual que Pablo, nos habla de el futuro, ¿verdad? Dice Pablo, prosigamos a la meta. Vayamos allá, no la hemos alcanzado. Esa es la perspectiva que tenemos que tener nosotros como norte en nuestra vida. Calamidades, situaciones, claro que va a pasar. Y en la manera que podamos entender ese concepto de que esto es pasajero, esto es vano, todo lo que podamos alcanzar aquí es completamente vano, pues nos vamos contestando, no sé si hermana Senia ahí se une a mi reclamo, nos vamos contestando la pregunta de cómo podemos permanecer fieles a Dios en esos momentos de adversidad. Solo si tenemos claro en nuestra mente, en nuestro corazón, cuál es nuestro norte de vida. Que en ese caminar sí hay opresión, sí hay cansancio, sí hay dolor, sí hay sentimientos envueltos, sí, claro que sí. Claro que es válido también. Alcenia otra vez. Pero sí, es parte de, es comprender que estamos en ese proceso. Es un proceso. Nosotros diariamente vemos las injusticias. Vemos las injusticias y hasta vemos injusticia. Cuestionamos al mismo Dios. Si Dios es tan bueno y tan justo, ¿por qué deja sufrir al inocente? ¿Por qué las víctimas inocentes de guerra, de terrorismo? ¿Por qué los niños mueren de cáncer? Dice que como hombre Job es realmente bueno, casi el mejor que un hombre puede llegar a ser. Sin embargo, el desastre le persigue, porque a veces nosotros vemos gente buena sufriendo, pero sufriendo heavy. Y uno dice, pero ¿y por qué? Esa persona tan buena le está pasando eso. Dice que Job confió en Dios de que éste lo defendería, porque ahí es que nosotros tenemos que llegar, no perder ese horizonte. Los amigos de Job se convirtieron en torturadores. Exacto. Se convirtieron en torturadores y hacen acusaciones y no ofrecen respuestas a las angustiosas preguntas de Job. Job se encierra en sí mismo y se desespera. Se siente totalmente solo porque se convirtió en un objeto de fastidio para quienes ama. A veces nuestros amigos, queriendo ayudarnos, lo que hacen es que nos desconsuelan. En vez de darnos consuelo, nos desconsuelan. Y él entonces estaba siendo como un objeto, ¿verdad? De controversia, porque ellos querían verlo bien. Dice que cuando ellos llegaron allí y lo vieron como él estaba, se quedaron perplejos. Estaba destruido. Estaba. ¿Verdad? Entonces, se ve que el momento de la compasión y de expresar el pesar, lo que estaba pasando en ese momento, no quita la fe y la esperanza de Job. Brotan aún de su interior, que está seguro de que la vindicación del Dios mismo vendrá y lo defenderá y su caso lo absorberá y él estará allí para verlo entonces cuando Dios vea a aquellos acusadores que les responderán a Dios. O sea, que en ningún sentido nosotros podemos dejarnos caer. Y por eso vemos que no es quizá a mí ni a otra persona que le pasan situaciones difíciles, porque ahí vemos la pregunta, ¿por qué los niños mueren de cáncer? Que es algo bien profundo que nosotros hacemos esa pregunta, pero no peleando con Dios, sino como razonando, pensando.
Y eso Ah. pasa con nuestras vidas. Job no estaría, porque él le dice, ahí le dice como que la voz de él parecía como un ventarrón. Y que acudiera a sus antepasados y las experiencias buenas de ellos. Pero esto es algo cósmico, que ni Job ni ellos los entienden, lo que estaba pasando allá. Precisamente los amigos estaban fartos de una visión clara del Dios que ellos decían conocer o servir. Eso nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Y a veces pasa, ¿verdad? Aquí, que podemos creer, porque como le dije, le leí un montón de conceptos que él estableció, el amigo, humildad, que en teoría, ¿verdad? Sí estaban correctos. Y la poca interpretación o la poca visión, ¿verdad? O el propósito, de conocer el propósito, ¿verdad? De la estructura, de la visión misma de Dios, nos puede hacer errar y en vez de ayuda, resultar, como usted dijo, torturador de aquel en calamidad y necesidad. Esa es la realidad, ¿verdad? Y digamos, para justificar en algo, ¿verdad? A veces más por quizás el desconocimiento, ¿verdad? Pensando que están haciendo lo correcto. Vamos a darle esa ayudita, ¿verdad? Pensando que sí están actuando correctamente, pero su desconocimiento, su falta de visión, los lleva a hacer, voy a usar la palabra, voy a coger la palabra otra vez, prestada, ¿verdad? A ser torturadores en vez de entes de consuelo y de compasión. A veces es tanta la desesperación que uno siente ante ver que no está entendiendo lo que está pasando. Porque allí lo que estaba pasando era que Dios estaba mostrando su soberanía y le iba a hacer ver al diablo que ese hombre era fiel hasta la muerte para él y Dios lo conocía. Y las cosas que pasan, nosotros no tenemos control sobre ellas, porque estamos mirando que está viendo una tentación que está viniendo donde estaban reunidos los santos y entre ellos estaba Satanás. Pero yo vuelvo y me reafirmo que todavía en esos tiempos estas cosas tenían que pasar, porque lo que está pasando, lo que pasó con Job es un ejemplo bien claro para nosotros, que nos demos cuenta que lo único que uno tiene que tratar de preservar es su alma, porque no estaba doliéndole que le habían quitado nada. Y los mismos amigos de él no comprendían lo que estaba pasando, ni él tampoco. Entonces a veces nosotros amamos tanto a la persona, amamos tanto al amigo, que uno casi le pelea. Pero haz esto, hazlo así, porque uno cree que no está entendiendo. Pero realmente el propósito de Dios con esta enseñanza de hoy, que gracias a Dios, la palabra está activa, no expira, y es un espejo para que aunque nosotros no veamos en las circunstancias que nos veamos, no perdamos. No, yo solo sé que mi Redentor vive y que me sacrifica. Amén. Nosotros analizar esta clase de hoy es para que nosotros nos analicemos. Vamos a darle fast forward, vamos rápido a leer los últimos 3 versículos del capítulo para adelantar en algo. Son del 20 y el 22. En el mismo expositor. Dios no abandona al hombre intachable, ni brinda su apoyo a los malvados. Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. En cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza. Amén. Y volvemos. Palabras otra vez que sí, están correctas, pero aún nos podemos percatar que en el aparente consuelo
no deja de existir, ¿verdad? El alfiler, la puya de condenación, en el sentido, ¿sí? Si tú te arrepintieras, o sea, sigue echándole culpa. Si tú te arrepientes, entonces sí, te va a pasar las cosas buenas, pero infiriendo que es que te está pasando esto porque tú sigues en pecado, tú no quieres reconocer tu falta, ¿verdad? Y eso también nos lleva a nosotros, como usted dice, sí, pero que nos miramos porque hay dos vertientes aquí, hay dos personajes, ¿verdad? Está el que está en la necesidad, en la calamidad, en el sufrimiento, que puedo ser yo, que puede ser usted, pero también yo y usted podemos ser Bildad. Y también tenemos que nosotros guardarnos de no ser Bildad. ¿Ah? De no refugiarme en un legalismo aparente para condenar y destruir a mi hermano. ¿Entiende también? O sea, aquí hay dos. El espejo tiene dos ángulos. Porque volvemos, aparentemente todas las aplicaciones son correctas. ¿Sí? Son correctas, pero volvemos. Pero es que este no era el amigo. Este no era este no sabía quién era. De verdad que este no sabía quién era Job. Porque en toda su alocución parecería que, vuelvo y repito, como si estuviera hablando con un perfecto extraño, no sabía quién era Job. ¿Verdad? Y quizás para una persona realmente fuera del conocimiento, fuera de la gracia de Dios, esto, pues quizás funcionaría estas palabras, sí. Tienes que tornarte al arrepentimiento y volver. Pero al justo, tan justo que en el libro de Ezequiel, capítulo 14 y 20, especifica Ezequiel en Revelación, le dice a aquellos sacerdotes, le dice, mira, si Noé, si Daniel y Job estuvieran en esta situación, solo ellos se salvaban. Ninguno de ustedes se salvaba. Mira la consideración de Job ante Dios. Que Ezequiel allá le revela a los mismos sacerdotes cuando lo van que lo van a consultar, porque fue lo que hicieron, consultar, casi como algunos van y consultan por ahí con Medium. Los sacerdotes fueron a consultar al profeta y Dios que sabía le dijo, mira, por esa actitud, si solo Daniel, solo Noé y Job se salvarían, a todos ustedes los liquidaba. Le dice, ni los hijos de ellos, solamente ellos tres. O sea, mira la rectitud del hombre que estamos hablando. Y mira con qué capacidad o con qué falta de capacidad van los que van a consolarle. O sea, también tenemos que ver ese otro espejo, como usted dijo, sí un espejo, pero el espejo tiene dos ángulos. Mire verle qué lado usted también está. Así que la justicia que es el Señor es por mucho superior a lo que establece el hombre dentro de su conflictos, ¿verdad? Y egoísmo y prejuicios. Así que debemos distinguir entre estos dos aspectos. El presente estado de prueba o tribulación o disciplina, ¿verdad? También cuidando ese concepto de disciplina. No disciplina de castigo, como el hombre le gusta hacer. Disciplina de corrección, de educar, de mejorar, ¿verdad? Porque también en el entorno de la familiar, la disciplina de papi con 4 correazos, en vez de coger al muchacho y decirle, se hace así, también es disciplina. O sea, ¿qué disciplina aplicamos también? O el estado futuro, como nos traía el rey, del juicio final, de la confrontación, ¿verdad? Ante Jesucristo como abogado y, ¿verdad? Y nuestro único juzgador. Ningún ser humano tiene la potestad, ¿verdad? La autoridad de echar sobre nosotros mismos acusación o castigo o invocar castigo, ¿verdad? Si no es a la orden de la ley de amor del Señor. Para ir resumiendo,
elijamos la porción que queremos, ¿verdad? Que vivimos, o de prueba, de tribulación, o ya sea de disciplina, de autocorrección, ¿verdad? O de mejoramiento. Pero pongamos esa confianza sobre o ante la cruz. Muramos a la muerte de los justos, pero mientras tanto tengamos cuidado con herir, hacer juicio, precipitados y asuntos que aflijan innecesariamente en opinión o de acción contra los iguales, ¿verdad? Contra nosotros, contra los amigos, como hizo Bildad. Que seamos convocados a perdonar nuestros pecados, a fortalecernos para llevar la carga, a pedir fortaleza o fuerza contra la injusticia, esperanza para el regreso de Dios, ¿verdad? Como segunda venida. Y que nos llene y nos permita tener obediencia para así estar listos. Esa es la palabra que nuestro amigo Jesucristo pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, que pone ante nosotros en esta mañana a considerar, ¿verdad? Antes de aplicarnos otra ley que no sea la ley del amor de Dios. Si hay algún comentario, terminamos por terminado. Y los que me quieran acompañar, buscamos la oración asignada aquí en nuestro expositor y damos lectura a la oración. Y dice: oh tú, Dios de amor, que amas a todo ser humano y cuya misericordia se renuevan cada mañana, también renueva nuestro deseo de servirte a través de la ayuda que brindamos a los demás. Por favor, Señor, ayúdanos a ser bondadosos como tú, que eres bondadoso, a ser solidarios como tú, que eres solidario, a practicar la justicia como tú, que eres la justicia. Haznos capaces de vivir la fe de tu Santo Hijo Jesús, el Verbo encarnado en medio del dolor de la gente. Desprende de nuestras mentes el deseo de cultivar una espiritualidad que ignore el sufrimiento humano. Ayúdanos a ser cada día más como Jesús. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y continuamos.